Bueno, em, veníamos viendo historia de la astrología antigua y vimos cómo se fue formando también la idea de el individuo en el mundo romano, sobre todo por esto que decíamos de la capacidad de pensarse a sí mismos como pueblo o un incipiente, no sería una traducción literal, pero sí una clase media que puede acceder a ciertas preguntas sobre sí mismo, que es salud, cuándo casarse, cuándo viajar, ciertas cosas que pasaban en el Imperio Romano, que la Edad Media va a interrumpir, no porque no se vaya desarrollando el individuo, sino más bien em, porque específicamente las situaciones de peligro o de conflicto que se dan en el principio de la Edad Media son bastante fuertes. Entonces, sobre todo con las invasiones bárbaras que la vamos a ir viendo, la invasión de los pueblos anglosajones, visigodos, ostrogodos, y cómo se desarma el Imperio Romano, pero se desarma el Imperio Romano de Occidente nada más. Ahí lo vamos a mirar. Y en eso siempre nos vamos a preguntar cuál es el rol de la astrología en este momento, sobre todo de la mitología, porque el cristianismo va a sumar eh, otro relato de la mitología y va a condenar también las prácticas paganas de la mitología griega y romana. Va a surgir desde ahí las principales inconvenientes que el Imperio Romano tiene con el cristianismo al principio, ¿no? Piensen que el nacimiento de Jesús se da al mismo tiempo que el la primera definición del imperio, ¿no? Tiene bastante relación. Entonces, las formas en las que va enfrentando la crisis, una de ellas también es el cristianismo, ¿no? El imperio romano, y cómo introduce también a otras mitologías como judía, semita de ese momento, y el rol también que tiene el mundo judío también en la Edad Media, ¿no? Y de acá en más también lo va a ir teniendo muchísimo, porque el cristianismo decide incorporar dentro de su mitología el Antiguo Testamento. También lo que vamos a notar un poco es el surgimiento de la alquimia, que, bueno, va a ir derivando también en lo que será después la química o la medicina, ¿no? Y también cómo se simboliza o cómo piensa el mundo la Edad Media, que es muy particular, que lo vamos a ir también relatando, sobre todo en el rol de las estrellas, el rol de del dios, del monoteísmo, porque la Edad Media se forma por la intervención de varios imperios o regiones que son monoteístas y que defienden eso en esta Edad Media, ¿no? Eh, pero bueno, en las dos clases que vamos a ver de Edad Media vamos a desarrollar estos contenidos. El principio, el día de hoy, vamos a mirar la introducción. Sobre todo me interesan mucho las características de la Edad Media. Hay unas partes de cositas que se suelen decir sobre la Edad Media que son complejas, y que me interesaría un poco tenerlo en cuenta, y sobre todo los debates filosóficos de la Edad Media. Después, hoy vamos a ver el mundo bizantino, porque lo tomé primero porque el Bizancio es una continuidad del mundo romano, ¿no? Es el sector del Imperio Romano que no cae, que se mantiene firme por las invasiones, gracias a lo estratégico que es Constantinopla, actualmente está Estambul, y esto de poder defenderse por ser una ciudad portuaria y generar esto que es el fuego en el agua, que les permitió defenderse de las invasiones de pueblos, ¿no? Que invadieron sí a la parte occidental. Y acá vamos a entender un poco el rol de los emperadores de bizantinos y sobre todo la ortodoxia, que es una región del cristianismo que mantiene muchísimas cosas, pero eh, se diferencia del patriarcado, perdón, del papado eh, romano. Y sobre todo, un debate que me interesa mucho del mundo de bizantino, que es los iconoclastas y los iconodulos, que va a influir muchísimo también en la relación o la forma en la que se piensa la simbología, a la mitología
y a lo que se venera, que es algo que va a entrar mucho en tensión siempre en la Edad Media. Y o sea, en tercer lugar, hoy vamos a ver el mundo cristiano romano, o sea, los escolásticos, la astrología médica, la corte real y el debate sobre el libre albedrío. Nos quedará para para la segunda clase el mundo islámico, donde vamos a entrar bastante a Mahoma, al Islam y el rol que tuvieron los astrólogos, que es fuertísimo en los califatos y en la invasión del mundo islámico y en la perpetuación de la astrología. Así que le voy a dedicar ahí específicamente. Y después las últimas dos partes que tienen que ver con el rol de la brujería, las herejías, las mujeres y la Edad Media, un poco para poder desenvolver un par de conceptos que tienen que ver con la magia legítima, la conformación de sociedades patriarcales y la exclusión sistemática de mujeres y disidencias, que vamos a ir viendo algunos casos en particular. Em, y por último, mi idea es llegar acá, pero voy a tratar de no externar, sobre todo por la parte de las eras, que quizás es un poco extenso, pero voy a tratar de darlo breve, pero sí quedarme un poco sobre la mitología cristiana, el cambio de eras y la precesión de los equinoccios. Me parece muy importante porque el cristianismo adquiere un montón de símbolos que tienen que ver con esta llegada de la era de Piscis y cómo se cambia del carnero de la época anterior romana hacia el pescado, que es el rol de la era de Piscis, y cómo esto parece ser que en la mitología cristiana está muy presente ese cambio de paradigma con el cristianismo. Pero bueno, presentando un poco lo que vamos a ver, sí pensar que la Edad Media es algo que tenemos que reflexionar, porque el nombre de la Edad Media se puso en la modernidad, ¿no? Es una lectura de un autor historiador, Morgan, que decidió dividir ser una línea del tiempo y dividir y pensar a la historia. Esto es algo muy importante porque la historia empezó a ser pensada desde el calendario gregoriano, desde el cristianismo en adelante, como una linealidad frente a un tiempo que veíamos romano o griego, o también de la prehistoria y egipcio, también mesopotámico, que era más circular, que era repetitivo, que era cíclico. Entonces, en la Edad Media no se autorreferencian a sí mismos como Edad Media. El concepto de estar en el medio es un concepto que es renacentista en realidad. ¿Por qué? Porque los renacentistas reniegan muchísimo, sobre todo de la baja Edad Media. Ya vamos a irlo diferenciando que no es lo mismo. La Edad Media dura 1000 años, desde la caída del Imperio Romano, que es el 476 de Occidente, hasta el 1453, que es la caída de Constantinopla, que hablamos de Bizancio, ¿no? Y esos 1000 años tienen muchas complejidades hacia su interior, quizás el momento más crítico del cual los modernos se quisieron diferenciar en el renacimiento del humanismo de la Edad Media, fue en realidad en la baja Edad Media, que ya vamos a ir notando las cualidades, ¿no? Muchas de las cosas que se suelen decir sobre la Edad Media es que es una edad oscura, porque era muy represiva, porque, bueno, lo que sabemos de la Santa Inquisición, de la quema de brujas, de la persecución a los científicos, astrólogos, astrónomos, al final la venta de indulgencias, la crisis del papado, todo lo que será las cualidades de la baja Edad Media, pero en realidad hay muchos historiadores especializados en esto que cuestionan si realmente esto fue así durante toda la Edad Media. Sin ir más lejos, algunos historiadores, a mí, por ejemplo, Michel Foucault me gusta mucho como historiador y él tiene en Historia de la Sexualidad algo que me parece bastante acertado respecto a esto, que por ejemplo él plantea que la Edad Media era mucho más liberal hasta en la forma de percibir el amor, los vínculos, la familia, como eso no estaba totalmente ordenado por un Estado que había centralizado, sino que la Edad Media es una fragmentación de formas o de pensamientos, siempre habrá que particularizar cuál es el rol, por ejemplo, de las mujeres en la Edad Media o hasta en los pueblos invasores que se descubrieron que las mujeres eran luchadoras y participaban también de las batallas a la par que los varones. Entonces, hay muchas tensiones en pensar si realmente fue una era una etapa tan represiva,
sino que más bien es el final, que es la etapa de las cruzadas o de la invasión musulmana, en la que termina haciendo todo lo que sería el desarrollo de la represión, ¿no? De la iglesia. Y un deterioro también del papado, ¿no? Pero bueno, por eso es importante entender que los que narran esto son los liberales modernos. El liberalismo surge en la modernidad acompañado del capitalismo. Y esa mirada va a también determinar muchas cosas de las que se creen de la Edad Media, ¿no? Em, pero un poco para empezar, Claro. quiero notar acá con mapas específicamente em, la diferencia del Imperio Romano de Occidente, que es el que es invadido, ¿no? Y el que perdura, que es el Imperio Romano de Oriente, que dura toda la Edad Media, o sea que perdura casi 1200 años esta región, ¿no? En comparación de lo que era la unidad del principio del Imperio Romano, ¿no? Que había logrado unificar el Mediterráneo en su totalidad, ¿no? Pero bueno, quiero quedarme un poco con esto que les decía de las etapas de la Edad Media. La Alta Edad Media, que se la considera del siglo V al X, que es el principio, apenas cae el imperio, en el 476, el de Occidente, tiene características muy particulares. Primero que se forman los reinos germánicos que hoy son la base de los estados europeos. Perdura el imperio, se consolida con el emperador Bizancio, que él perdura en Constantinopla, con esta división que dijimos que hace Diocleciano y Constantino del imperio en dos partes, para poder administrarlo mejor, para poder contener ciertas invasiones árabes, sobre todo persas, sasánidas. Y después lo que sucede a nivel cultural y político, que es la expansión del cristianismo en el interior, pero sobre todo el Islam. Mahoma es el último profeta, ¿no? Porque él viene después de Jesús en el 800 aproximadamente y empieza a incluir en el Corán al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, y él se autoproclama como el último profeta, el definitivo, ¿no? Eso, y nada, hoy sigue siendo el Islam una de las religiones más, con más feligreses del mundo, ¿no? Tenerlo en cuenta eso, ¿no? Entonces, vamos a pensar que el Islam es una creación muy, muy particular de la Edad Media, ¿no? Después tenemos una ruralización de la economía, ya que los vikingos o los pueblos anglosajones, bárbaros, germanos, eran muy buenos navegantes, muy buenos luchadores, lo cual generó que no se les podía ganar en las batallas. Los señores feudales se empezaron a recluir en el mundo hacia adentro, por fuera de los puertos, por el peligro que representaba, y hacer sus fuertes, y ahí se va formando lo que es el sistema económico y político de la Edad Media, que es el feudalismo. Como le digo, era muy inseguro, de hecho venían a un pueblo, lo invadían y arrasaban con todo y se llevaban gente, o sea, era muy difícil. Si no eran los vikingos, eran los germanos, eran los musulmanes, eran los magiares, hasta también los piratas. Hay muchos autores de historia que hablan de que la Edad Media era o sea, el territorio era un lugar muy peligroso, ¿no? Em, Ciertas regiones eran tierra de nadie, entonces era muy difícil transitar o circular dentro de los lugares. Por eso también se encerraban en los castillos, ¿no? Y la institución que se va a formar en este momento es la iglesia. La iglesia, ustedes piensen que se forma en función de Pedro, pero el concepto de sum pontificex es un concepto que tenían ya los romanos, ¿no? Y el concepto de la institución, el pontífice, va a ser la que va a conservar los saberes y va a organizar la vida social también. Y esto en la plena Edad Media, en el siglo XI y XIII, lo que vamos a entender es que ahí sí hay un momento de estabilidad y crecimiento. Primero que se fortalece la tradición del feudalismo y los acuerdos entre reinos. En la agricultura va bastante bien, hay un aumento de la población. Después hay un renacimiento breve de las ciudades y los comercios, con las ferias medievales eran muy importantes. Y sobre todo, quiero recalcar que en esta etapa nacen las universidades y se fundan por primera vez también
las teorías más teológicas de las universidades, pero también acá se perpetúa mucho de lo que es la astrología. Y después se empieza a buscar, siempre durante toda la Edad Media se quiere unificar al mundo, otra vez se quiere volver siempre al mundo romano y unificar el Mediterráneo, es un sueño permanente de todos los líderes, tanto papas que ocupaban un rol de rey de territorios, como de los reyes de los diferentes ducados o regiones, ¿no? Y aparece con esto de la consolidación del feudalismo y su éxito, se sostiene la nobleza a través de privilegio y la iglesia empieza a tomar una relevancia política. Es muy conocida la historia donde los papas siempre intentan ponerle la corona al rey y o al emperador que haya hecho su actividad política y haya conquistado, y siempre hay una tensión de que el poder viene de Dios y lo da el Papa a través de él, llega el liderazgo. Por ejemplo, el caso más conocido es Carlomagno, que intenta hacer el imperio carolingio, trata de unificar, pero siempre hay siempre crisis y no se puede volver nunca al imperio romano. Y la Baja Edad Media, que sí es una etapa de mucha crisis, de mucha transformación. Sobre todo hay una crisis demográfica, porque mucha sequía, mucho conflicto con la agricultura, mucha dureza también en el sacrificio de los siervos o de la sociedad. Pero eso va acompañado con estas cruzadas o guerras que se están haciendo constantemente religiosas. Y bueno, como saben, la peste negra también. El feudalismo empieza a debilitarse porque ya pierde su sentido, ya la mayoría de los pueblos germanos se han cristianizado, hablan sus idiomas, entonces ya no hay conflicto social de ese estilo, entonces empieza a tener poco sentido el feudalismo. Y después, al mismo tiempo que se crearon las ciudades y los centros urbanos, se crea lo que sería la expansión comercial y una pequeña burguesía que es la que después va a consolidar el capitalismo, ¿no? Después de esto viene el Renacimiento, que bueno, los primeros, se sospecha que el capitalismo primitivo surge en Florencia, en las ciudades portuarias italianas, y ahí donde también se forman las universidades, los grandes artistas que después conocemos del Renacimiento, donde va a ser el epicentro también de lo que se denomina el Renacimiento cultural. Y acá al mismo tiempo se acompaña con monarquías, una burguesía emergente y todo lo que va a ser lo que les contaba de la Casa de Brujas, la Santa Inquisición, el seguimiento a cualquier disidencia católica eh, antes que, porque más allá del Martín Lutero, vamos a encontrar que están los valdenses, están Hus, John Hus, hay un montón más que antes, pero los terminan matando, ¿no? El que logra protegerse a través de monarquías cristianas es Lutero, ¿no? La región de Alemania actual. Y bueno, y ahí sí va a pasar lo que son el renacimiento de la astrología y la astronomía y lo que sucede con Galileo Galilei, ¿no? Y los descubrimientos que vienen bastante producto de la navegación también y las estrellas fijas. Los mapas astrales astrológicos servían mucho ubicacionalmente. Bueno, esta es la región un poco para que veamos cómo quedó formado esta Edad Media. Es una tensión, siempre los historiadores suelen decir que la Edad Media es una convivencia de diferentes visiones del mundo muy marcadas, que se intentan conquistar entre ellas, pero ninguna lo logra con éxito. Vamos a encontrarnos que esto me interesa mucho, que es la región del Califato de Córdoba. em, que es el que de alguna manera va a permitir que luego de la Edad Media España sea uno de los centros más importantes con respecto a archivo histórico en el Renacimiento que permitió perpetuar también mucho los saberes astrológicos, tanto de las traducciones que los árabes y la forma también en la que suman teoría los árabes a la astrología, llegan al occidente o a la España, ¿no? De Castilla y Aragón a través de las bibliotecas cuando los echan, ¿no? Esto que se llama la conquista de Granada, que los terminan echando los árabes y se quedan con toda su arquitectura, pero también sus archivos, su biblioteca.
tiene muchísimos años gobernando esta región, ¿no? Porque ya el imperio carolingio no puede proteger y lo que es toda esta región es lo que se empieza a expandir el imperio de los califatos, ¿no? Los califas y el imperio musulmán. Bueno, y esto es Bizancio, que también, y tenemos a los estados pontificios independientes también en esta región. Es muy compleja la Edad Media en lo que tiene que ver con esto, la diversidad cultural, las tensiones entre ellos, pero con subas o bajas, las tensiones. Algunos historiadores dicen que, bueno, que es una etapa de oro para el mundo musulmán y árabe en realidad, ¿no? La Edad Media. Y por eso también podríamos decir que los occidentales quieren negar un poco esto que decíamos de que es una edad en el medio, ¿no? Esta forma despectiva también de llamar a esta etapa es muy importante que la tengan en cuenta, ¿no? Bueno, el mundo bizantino, Bizancio, fundada por este emperador Bizancio, eh, que va a perpetuar el Imperio Romano sumando algunas cositas, ¿no? Porque vamos a pensar que Bizancio es muy importante porque justamente la Edad Media se fecha con su caída con el 1453, que es la caída de Constantinopla por los turcos otomanos que terminan invadiendo toda la región del Mediterráneo. O sea, Bizancio era un estado tapón que permitía que los árabes no conquistaran todo el imperio, el Mediterráneo, ¿no? Entonces, cuando ellos caen, los árabes se quedan con toda esa región, el mundo musulmán, y aparece lo que sería después los estados modernos, ¿no? Las monarquías. Pero es muy importante porque eso desencadena primero los viajes de Colón y lo que sería después también la reconquista de España con la reina Isabel, la católica, y bueno, lo que sería la definición del mundo católico, ¿no? Hoy romano, apostólico romano. En este momento el cristianismo tiene sus diferencias, pero no son diferencias al estilo necesariamente doctrinarias con el mundo bizantino, ¿no? Son debates más bien teológicos de ciertos conceptos. Em, pero bueno, lo que sí entendemos de Bizancio es que justamente a través de Bizancio es que se adquiere la herencia helenística y alejandrina que veníamos hablando, ¿no? Bizancio heredó una rica tradición astrológica de la antigüedad tardía, sobre todo de Alejandría. Hay muchos manuscritos bizantinos que preservan obras de autores famosos como tratados también anónimos. Acá se perfecciona bastante lo que es la astrología médica, ellos la usaban bastante desde ese lugar, para diagnosticar sobre todo temperamentos, prever enfermedades o ver momentos favorables para intervenciones quirúrgicas, ¿no? No era solo visto como superstición, sino que se lo practicaba en la medicina, aunque con sus críticas. Em, Dentro de las estructuras bizantinas son bastante fuertes porque es un imperio, ¿no? Por eso está el emperador y después aparecen también con el cristianismo los teólogos o los filósofos que van a discutir, por ejemplo, dentro de esta cristianización, si la astrología es compatible o no con el cristianismo, ¿no? Uno de ellos, en Bizancio, nos encontramos con Manuel Comeno, que defiende a la astrología, por ejemplo, o Michael Kind, que la refuta. La diferencia de las tensiones tiene que ver si se la podía discutir sobre lo que era la magia demoníaca, porque una de las cosas que se generan justo con la creación del cristianismo es la consolidación también de la demonología, del concepto del estudio del diablo, de Satanás, de Lucifer, ¿no? De las fuerzas del mal como las del bien. Entonces, esta dicotomía que va a ser presente presente durante el cristianismo, actual también, ¿no? Es algo dentro del propio relato cristiano. Y esta idea de empezar a hacer estas diferencias de qué es una magia demoníaca o correcta y cuál no lo es. Em, y él dice que los astros no son una causa eficaz o directa de los eventos humanos
y que además algunas escrituras de la Biblia o padres de la iglesia no la condenaban, dicen, ¿no? En estos archivos. Y Licas dice, otro rechaza que determine la voluntad humana y advierte que puede generar riesgo de fatalismo, falta de libre albedrío o que la astrología podría ser una puerta a otras supersticiones. En ciertos momentos la astrología fue marginada y criticada, sobre todo por dentro de la ortodoxia. Los patriarcas, que son como los sacerdotes de la iglesia ortodoxa cristiana, que hoy sigue viva o vigente en el mundo ruso, por ejemplo, ¿no? Que perdure en esa región, siempre hay debates respecto a eso, ¿no? Sí, lo que se sospecha un poco, dice Bad Cruz, es que hay una distinción entre astronomía, como observar cuerpos celestes y movimientos, que era vista en este momento como con mayor legitimidad, y la astrología se la condenaba por la predicción o la influencia que podía generar, ¿no? Y eso provocaba bastantes inconvenientes, ¿no? Pero bueno, sí me interesa mucho quedarme con el rol del debate de lo simbólico, ¿no? Primero, porque los iconoclastas van a ser un movimiento que va a surgir al principio del cristianismo. De hecho, hay muchos debates en el principio del cristianismo, que algunos hablan de la naturaleza humana completa de Dios, de Jesús. Otros hablan de que es mitad Dios, mitad humano, ¿no? Otros que es solo Dios. La cuestión es que eso genera muchas tensiones hasta que finalmente lo que perdura es lo que es el cristianismo de romano, ¿no? Que es mitad Dios, mitad humano, porque puede sentir sufrimiento, ¿no? Hay un debate ahí bastante profundo sobre los conceptos de humano-Dios, ¿no? Em, y también este debate que tiene que ver con la iconoclastía, ¿no? Y en lo que serían los iconodulos. Durante todo lo que sería la tensión de Bizancio con el Imperio Romano de Occidente, de lo que habían sido los pueblos, el papado, pontífices, era justamente la tensión con los iconoclastas, que ellos estaban en contra de las imágenes, ¿no? Porque rechazaban el uso y la veneración de imágenes religiosas, argumentaba que conducía a la idolatría y que iba en contra de los mandamientos bíblicos, como el segundo mandamiento, no habrá imágenes. Varias veces creyeron que la veneración de imágenes confundía la naturaleza divina de Cristo y si la naturaleza era solo humana o divina. Y esto es algo que va a ser muy importante después para otras religiones que hasta el día de hoy siguen sin mantener como el mundo cristiano occidental, que sí representa mucho a través de imágenes, ve en los objetos lo sagrado, mientras que para el mundo bizantino, que después también va a perdurar mucho en las iglesias evangélicas o en otras religiones, va a estar prohibido, ¿no? Y se va a perseguir a quienes tengan estampitas, elementos sagrados, ¿no? Hay un nivel de violencia por ese debate, ¿no? Y en cambio los otros son los iconodulos, que son amantes o servidores de la imagen, que sí defienden las imágenes, argumentando esto, que a través de ellas no se adora la materia, sino se adora la persona representada. Algo muy importante también con los talismanes, con las estampitas o lo que sería, por ejemplo, después el viaje de Santiago de Compostela o las peregrinaciones, ¿no? Este debate también llegan al mundo musulmán, que siempre está debatiendo también las doctrinas cristianas y las está incorporando porque saben que el Corán también incorpora la historia de Jesús, ¿no? La doctrina de la encarnación, Dios se hizo carne, hay en el debate entre si es humano o no. Lo humano es tomado por lo divino, que es lo que representa a Cristo. María, los santos de las imágenes no ofenden, sino que ayudan a la devoción y al recordatorio. El cristianismo es súper efectivo en la capacidad narrativa del poder, es decir, en entender que necesita convencer a través de la imagen, algo que parece ser hoy muy natural, pero así vemos la tele, las películas o todo lo demás que se ha creado. Siempre las imágenes nos representamos, ¿no? Y esto es algo, un artilugio de narrativa de poder que maneja muy bien el cristianismo, ¿no? Pero bueno, hay un poco, hubo dos periodos grandes de iconoclastía en Bizancio. El primero fue con León III y sus sucesores,
Y después en el segundo concilio de Niceo, es otro periodo iconoclasta que después cae, ¿no? Que no dura mucho. Pero bueno, ¿qué pasó con la astrología y la simbolización? Primero que es importante aclarar que el mundo medieval siempre está pensando en lo divino. Es completamente un ser humano conectado con Dios, con lo trascendente, con el mundo espiritual, pero sin embargo se vuelve un poco receloso siempre en todas las tensiones para poder condenar aquello que no esté dentro de los márgenes de la forma en la que cree las cosas. Una de ellas es la interpretación del cielo como señales que en algunas ocasiones los fenómenos celestes podían ser signos divinos enviados por Dios o presagios, pero en otra ocasión eran víctimas o eran resultados del demonio, ¿no? De lo demoníaco. Por eso la conexión con la astrología era un lenguaje medio de advertencia en algunas cosas, ¿no? Y a veces se la podía usar para legitimar políticas, ¿no? Algo que veíamos en el Imperio Romano, que el emperador dijera, tengo cosas a mi favor, el cielo está a mi favor, me conviene a través de la astrología hacer esta invasión o este intercambio entre un imperio y otro, regiones o reyes o duques, condes, todos aquellos relatos del mundo medieval. Y sí, a la astrología se la ve con temor porque lo que se fundamenta, sobre todo durante el periodo de la doctrina o de la creación de la doctrina teológica cristiana, es la conformación de la herejía, el paganismo, aquello que está fuera de lo verdadero, ¿no? Que la doctrina siempre habla desde una verdad revelada por Dios, entonces no es tan debatible, ¿no? Y la principal crítica que va a surgir acá, como también en el mundo escolástico, que la vamos a ir viendo, es el determinismo versus el libre albedrío, que es algo que perdura hasta el día de hoy en este debate, porque el riesgo lo que plantea es dar a los astros un poder igualitario al de Dios, ¿no? Que es un problema, que es producto del paganismo romano, ¿no? Entonces era condenado. En lo paralelo con las imágenes entre lo visible y lo divino, también se podían aceptar algunas acciones que dieran señales o causas probadas por Dios. Piense que acá durante este periodo como que hay muchísimas, después, por ejemplo, el propio San Agustín era parte del ejército romano, tuvo una revelación en un lago y ve a Jesús que le habla y se convierte al cristianismo y se vuelve San Agustín. O sea, siempre están viendo reflexiones, siempre están viendo situaciones divinas, pero sin embargo siempre están queriendo torcer eso a cuáles son las verdaderas o las legítimas. Por eso lo que pasa durante la Edad Media es la política de legitimación de la religión, ¿no? De la narrativa religiosa, para poder diferenciar de lo trascendente, qué es lo legítimo, qué es lo hereje, qué es lo que está afuera, ¿no? Por eso hay una búsqueda, ¿no? De control ideológico a través de las imágenes o prácticas, ¿no? Y la astrología cae bajo sospecha por un posible superstición, ¿no? Con la magia. Em, Sin embargo, se van a veces hasta destruir imágenes. Hay una persecución de imágenes, como le digo, con esto de los iconoclastas, que empiezan a romper hasta imágenes donde hubieran zodíacos o constelaciones, ¿no? Solo se permitía lo que algún ortodoxo patriarca permitía también, ¿no? Pero bueno, vamos a notar esto que les digo, ¿no? Que la superstición y la religión tiene una línea difusa, siempre, ¿no? Eh, Sin embargo, el mundo se interpretaba a través de signos trascendentes o celestiales o productos del cielo, ¿no? De los astros. Los eclipses, las pestes, los cometas, los sueños, siempre estaban presentes en toda la narrativa, ¿no? Por eso podía pensar que era una representación divina, por ejemplo, un eclipse podía ser la señal de un dios, del dios, pero si lo predecía un astrólogo, eso era magia o superstición. Por eso todo el tiempo la iglesia regulaba lo ilícito o no, ¿no? Pero sí también volvemos a esto, durante toda la Edad Media es fundamental la idea de la concepción de la idea de milagro, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se diferencia de la magia, el milagro?
Porque el milagro básicamente es un acto divino, es una obra de Dios o de sus santos, que puede romper el orden natural, porque confirma la fe y la autoridad de la iglesia. Y lo que tiene como positivo es que da una legitimidad y devoción, ¿no? Hace sentir al pueblo que es especial, es elegido por Dios. Una de las cualidades que vimos también del mundo egipcio o judeo, ¿no? Que era la idea de encontrarse elegido por el ser el pueblo de Dios, ¿no? Esto es muy importante, entonces hay acciones o concretas como los milagros que fortalecen el reconocimiento de la iglesia, los campesinos, los nobles con Dios, ¿no? De forma directa. Pero en cambio la magia era asociada con el demonio, ¿no? Y era una práctica prohibida. Cualquier cosa que tuviera que ver con hechizos, con adivinación y una astrología determinista que predijera, era condenada, ¿no? Porque la idea era que podía desviar la fe del creador hacia poderes creados. Esto me parece súper interesante en el planteo, ¿no? Porque el planteo teológico, no de un radical, ¿no? De la iglesia, pero sí quizás de alguno más centrista, diría, no, no es que no hay que pensar en el astro, sino hay que pensar que eso lo creó además Dios. Dice que la concepción de un Dios monoteísta que todo lo puede, todo lo ve, todo lo integra, es más amplia. De hecho, gracias a esa idea es que también aparece como el concepto tan abstracto de universo, ¿no? Universo como algo mucho más amplio. Em, por eso no es importante lo maravilloso del evento, sino quién produce el efecto de esa magia o eso trascendente y con qué intención lo hace, ¿no? Em, Hago una pequeña pausa, ¿vamos bien? Preguntas, dudas en el chat, algo que quieran sumar, algo que se les ocurra, aportes, preguntas. Bueno, Esteban, no hay problema, entiendo perfectamente. Gracias igual por conectarte. Bueno, esto es similar hasta el día de hoy se van a dar cuenta que, por ejemplo, en los cónclaves, los patriarcas ortodoxos orientales participan también de los eventos religiosos, tienen muchas coincidencias doctrinarias, así que muchos de los debates teológicos se dan en Bizancio como en el cristianismo romano, ¿no? La idea era, en muchas ocasiones se unieron, como por ejemplo en las cruzadas, para combatir al Islam. Entonces no había una tensión. Lo que unificaba al mundo medieval de Bizancio o de la Roma cristiana era la idea del cristianismo. Entonces, la unidad se generó a través de la iglesia, ¿no? La herencia romana de lo político se perpetúa en las formas, es decir, que no es muy distinto a cómo ejercía el poder dentro de su reino los papas o los estados pontificios o la región de Italia, que era parte, ¿no? de la iglesia romana. Pero bueno, acá sí se crea el dogma y los cultos permitidos y algunas ideas de la debates de lo cristiano que se van a ir sumando. Una de las cosas que, por ejemplo, un poco acá para ver la sociedad occidental medieval, que es esta sociedad de castas, se le dice, ¿no? Porque uno nacía en un estrato y no podía subir al otro. Solo el hijo del noble podía ser plegado, que en general era el segundo hijo. Es una sociedad puramente patriarcal, las mujeres no tienen intervención en ningún tipo de los estamentos, ¿no? Salvo para cuestiones de campesinado o servidumbre, ¿no? Y esta es la región, ¿no? Acá y es importante también entender cuál es la región de la que hablamos cuando hablamos de la Edad Media. Es bastante chica en comparación de todo el territorio que se abarca, pero sin embargo, en el mundo moderno esto nada, se amplió un montón y nosotros como que medio justo nos tocó
que esta región de España nos conquiste y entonces de ahí veamos esta grandeza europea, pero en realidad durante la Edad Media no tuvo tanta relevancia, ¿no? A niveles políticos o territoriales, no era una región. Acá hay muchas que se van perdiendo, se vuelven a poner, ¿no? Ahí están las de Carlomagno, las que eran dependientes o defensivas, ¿no? Como este bloque que era una marca para no permitir que los árabes conquistaran esta región de España, perdón, de Francia. Eh, Importante también esto. Pero bueno, sí se va a practicar la astrología en el cristianismo occidental. Sobre todo eh, algunas cosas se van a prohibir y se van a considerar herejía, pero hay toda una reformulación de la visión de lo que es el aprendizaje, ¿no? Una de las cosas que hace más pertinente un poco a este mundo romano occidental es que ellos se vuelven muy rígidos en el no querer más que debatir a Dios. Es decir, Dios ya ha revelado la verdad, entonces no hay que aprender nada más que lo que nos da Dios. Y en ese tipo de cosas se vuelven un poco censuradores de los aprendizajes filosóficos, médicos, todos aquellos saberes que son útiles, si se quieren, para tirarse a un debate sobre cómo aprender a conocer a Dios, ¿no? Que es, por ejemplo, el caso de San Agustín. Pero sí se va a practicar ciertos elementos de alquimia y se va a usar la astronomía y la astrología para hacer calendarios, que es lo que dijimos de la herencia, ¿no? Y esta idea de el macrocosmo, el microcosmo de la vida humana, con el saber ptolomeico, que ya lo vimos, y recién hacia el final, ¿no? Con la difusión de las lenguas vernáculas al último, a la Baja Edad Media, muchas regiones de España, como le dije, por ejemplo, Cataluña, Toledo, van a hacer que florezca un montón el conocimiento astrológico, ¿no? Pero bueno, el mundo occidental cristiano tenía una diferencia entre la astrología naturalis, que era la influencia de los astros sobre la naturaleza y el cuerpo humano, y la fiduciaria, que era un poco del latín, que era la influencia social del destino y los horóscopos, ¿no? Un poco la que se permitiera la naturalis, ¿no? Y hay un debate muy fuerte sobre el libre albedrío también acá, ¿no? Que eso sobre todo lo pone San Agustín en el tapete, ¿no? Esto de no se aceptaba la idea del determinismo, ¿no? Y este es el gran debate porque la pregunta es si los astros gobiernan los asuntos humanos y limita su libre albedrío y la omnipotencia de Dios. Entonces eso era inaceptable, ¿no? Lo cual la solución medieval es que la astrología predice tendencias generales, no sucesos inevitables, y el libre albedrío sigue siendo decisivo. La voluntad humana puede superar la influencia astral. Esto me parece importante. ¿Por qué? Porque para llegar al cielo había que determinar entre buenos y malos actos, entonces cada individuo debería ser libre para poder elegir y responsabilizarse de sus acciones. En función de eso, iba a poder ir al cielo o al infierno. En esa dualidad, este pecado que nace, la persona tiene, una de las cosas que se considera el pecado original es la capacidad de elegir. Por eso eligen la manzana que no debe ser comida en la ira de Adán y Eva, ¿no? Se empiezan a narrar todas las acciones de que se puede ser bueno o se puede ser malo, ¿no? Se puede hacer mejores actos o peores actos, ¿no? Esta diferencia entre lo bueno y lo malo es muy importante y el libre albedrío es la base filosófica de esa decisión. Entonces, la única manera es ser perdonado, ¿no? Que por el Papa en algún tipo de pecado o por algún sacerdote en la confesión. En esto siempre se piensa que Dios tiene la capacidad de, si uno este del perdón, uno se disculpa con verdadero corazón o Dios es misericordioso, ¿no? Entonces, sí te puede perdonar en la medida que te has arrepentido, te has hecho cargo de tus actos. Esto es algo muy importante para el día de hoy, que somos herederos del cristianismo, ¿no? Pero bueno, como dijimos, no todos los centros
la Edad Media es muy fragmentaria, entonces no pueden controlarlo a todo, no es un estado omnipresente que limita, que controla. No tenemos tal cosa, entonces es muy difícil. En todo esto, por ejemplo, la astrología sí perduraba en los estudios universitarios y en las cortes. A veces entraba en conflicto con la fe, sobre todo cuando predecía. En lo que más se quería combatir, no se la veía como demoníaca, sí se la veía como pagana, era su determinismo, sobre todo en esta parte del cristianismo occidental, ¿no? Pero bueno, a mí es muy importante el concepto de herejía y de paganismo, ¿no? Porque si los astros gobernaran los asuntos humanos, no quedaban con ello restringido al libre albedrío y esto se corría, ¿no? Pero para superar este obstáculo que es la omnipotencia de Dios, que Dios lo puede, es el único que puede controlarlo a todo, con ciertos elementos de la filosofía árabe y la cosmogonía pseudo-aristotélica, desarrolla una solución elegante, ¿no? Como es, la astrología podía predecir tendencias generales, inclinaciones del carácter y de la vida de una persona, pero no sucesos particulares e inevitables. Factor decisivo seguía siendo el libre albedrío del humano, cuya voluntad y razón tenía el poder de sobreponerse e invalidar la influencia astral. Con esta sólida base filosófica y científica, la que otorgó a la astrología una posición respetable en la intelectualidad europea, permitiendo ser estudiada en universidades y utilizada por la realeza sin entrar en conflicto directo con el dogma de la fe, ¿no? Em, Pero bueno, en este mundo es muy importante, volvemos a este el tema central de los milagros, ¿no? Que es hacer fuego, ver una presencia o llorar sangre o todas estas acciones o encontrar una reliquia sagrada. Es muy importante la religiosidad, de hecho, gobernaba el tiempo medieval. A las nonas, a las diurnas, ¿no? A cada horario se rezaba y los campanarios de los pueblos sonaban a la hora de la oración. Algo que, por ejemplo, el mundo musulmán hoy perpetúa, ¿no? Este tipo de formas. El paso de Santiago de Compostela es una gran influencia también para unificar o para convencer a los escépticos o no conversos todavía o paganos. Piensa que la iglesia en este momento tiene una tarea muy importante, que es convencer a los paganos, es convencer a los otros de que la religión suya es la verdadera. Entonces aparecen milagros muy importantes como San Benito, Santa Hidelgarda, que son las también, no me sale la palabra de las que se te dan en las manos, que aparecen los clavos de Jesús. Alguien me lo quiere poner en el chat, se me fue. Em, Estigmas. Estigmas, ahí estamos, ¿no? Los estigmas también mostraban, ahí estamos, mostraban esta cualidad, ¿no? De poder diferenciar. Y acá sí nos vamos a encontrar con muchas santas mujeres. Esto es importante también. Y era una forma en que las mujeres podían acceder a espacios importantes de la iglesia, ¿no? Y del poder también a través de su beatificación o santificación, ¿no? Em, y bueno, y tienen un rol muy importante con la magia y la superstición. Siempre van a encontrarse con estas historias fantásticas de amor o de romance o de historias medievales muy importantes, pero al mismo tiempo a veces eran perseguidas porque eran consideradas fuera también de la herejía o superstición. Se hacen muchísimos concilios, que son reuniones de obispos y papas, para poder determinar cuestiones teológicas o problemáticas que de las fe paganas o las supersticiones expandidas, ¿no? Porque se empieza a poder en estos concilios a determinar el concepto de brujería, no era algo que se traía este concepto, es una invención profundamente de este periodo, ¿no? Si bien la adivinación y la astrología sí perpetuaban de antes, pero se las empieza a clasificar como un conjunto, ¿no? Hoy en día que mientras veíamos que en el mundo egipcio no, un astrólogo en el mundo mesopotámico no necesariamente era un mago, pero todo esto se empieza como a mezclar de todas formas, ¿no? Em, pero sí hacen los autores un apartado que dice que, bueno, había tolerancia si esto lograba volverse cristiano.
Es decir, si era algún tipo de, la reliquia se volvía como un amuleto cristiano o agua bendita o tipo de elementos que siempre tenía que ver con el control de la iglesia sobre esos elementos. Eh, Eso era muy importante, ¿no? Y bueno, y acá durante el siglo XIII al siglo XV, que es la epopeya más grande, ¿no? De siglo XVI un poco también, de la persecución de la brujería, se empieza a condenar, ¿no? Esto que se llama magia negra, y se crea esto que es el manual del Maleum Maleficarum, ¿no? Que es este manual importante para poder identificar y condenar aquellas prácticas paganas de brujería, de herejía, ¿no? Y después esto va a llevar un poco, ¿no? A la Santa Inquisición. El poder de lo invisible era real, era muy importante lo trascendente en el mundo medieval, ¿no? Pero se distinguía siempre lo que genera los relatos de la iglesia es poder diferenciar lo legítimo del milagro divino y lo sospechoso de la magia demoníaca, ¿no? El sentido de todo este periodo, sobre todo del clero o de la iglesia, es poder diferenciar correctamente la magia verdadera de la no correcta, ¿no? La de Dios. Pero bueno, un poco para concluir, lejos de ser una simple superstición, la astrología en la Edad Media era un complejo, respetado sistema de conocimientos que ocupaba un lugar central en la visión del mundo. Su relevancia se manifestó en un triple papel. Fue una herramienta política para la realeza, se le siguió usando en muchas ocasiones para legitimar poderes o para sumar saberes, eh, como los calendarios, ¿no? Como el famoso calendario gregoriano que se funda en el siglo XIII, con los años bisiestos, para poder también pensar al mundo como el planeta Tierra, como el elegido, que es una de las que yo un poco vengo planteando con esto de ciertas culturas que suelen tener en su religión o en su teología la idea de ser los elegidos de Dios, ¿no? Que el cristianismo perpetúa y en esto lo va a ir llevando también a la idea del mundo celeste, ¿no? Ptolomeico. El planeta Tierra es especial, es muy importante, es elegido por Dios y esto va a ser producto después también de lo que sea la condena a Copérnico y a Galileo Galilei, ¿no? Que es demostrar que la Tierra no era tan importante, que no era el centro del universo, y durante todo este periodo la Tierra debía ser el centro del universo porque era la elegida por Dios, ¿no? Y eso que permitió, ¿no? Buscar en el cielo legitimidad, alguna guía para gobernar, también después para moverse, o lo que es más climatológico, o lo que sería de las estaciones, o todo el saber que venían trayendo en la antigüedad. Eh, una disciplina auxiliar indispensable para la medicina también, en muchas ocasiones con esto del temperamento. Se puede decir que en muchas ocasiones se usaba para lo psicológico también, para entender la personalidad del individuo, pero muchas se sabe que las enfermedades de salud mental en este momento se consideraban posesiones, ¿no? También había como este tipo ¿no? De liberarlos de lo demoníaco, ¿no? Y en algunas ocasiones, gracias al conjunto de cosas, se podía hacer un diagnóstico y curar. Pero bueno, el debate más profundo, filosófico, que creo que puede aportar la Edad Media, tiene que ver con el destino, ¿no? Con el concepto de destino. Es algo muy importante porque después en el mundo luterano, ¿no? Protestante, el destino también va a jugar un rol importante. Uno de los debates de la teología luterana o protestante es justamente discutirle el destino a esto del libre albedrío, ¿no? Si Dios te quiere, estás destinado a una vida linda. Si Dios te ha condenado, no te va a dar una vida, ¿no? Hay un montón de cosas del protestantismo que son que retoman el debate de determinismo y libre albedrío. Y este entramado consolidó la astrología como un pilar del saber medieval, un puente entre el cielo y la tierra, entre la ciencia y el poder. ¿Qué tienen en común un poco los tres mundos? Y si bien no hemos visto el islámico hoy, lo vamos a ver en la próxima clase, pero sí, para ellos el universo está lleno de signos, o sea, siempre hay revelaciones, situaciones divinas, formas especiales. De hecho, cuando veamos el mundo musulmán, también a los califas se le presentan situaciones.
¿no? Como místicas, hay mucho relato místico, ¿no? Y los astros y los sueños ocupan un lugar muy importante, también la idea de los presagios, de la cura de enfermedades, ¿no? Milagrosas. Em, para el ciudadano o el individuo medieval, más allá del siervo, pero sí aquel que tenía un estilo de libertad, ¿no? Siempre estaba, cualquier sociedad estaba unida a través de lo sobrenatural, ¿no? Como algo de lo cotidiano, tanto por el rezo como la mirada del mundo y cómo se interpreta ese mundo a través de lo divino y lo sagrado y el mundo del mal, ¿no? Lo demoníaco, lo tentador de esta dicotomía entre el cielo y la tierra, ¿no? Entre el infierno también. Cuánto florece también mucho la angeología, la demología, y se va reformulando muchísimo la tradición de tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿no? Se introducen también los cultos marianos, que por ejemplo el mundo patriarcal no tiene, ¿no? Que es el rol de María, eh, y el rol de los santos, que también en las otras, con el mundo bizantino, no florece tanto por esto que quería aclarar, ¿no? Al principio de la iconoclastía, ¿no? Entonces esto sí hace que la gente viera como la idea de ir a hacer turismo por las religias cristianas, de los santos o de Jesús, ¿no? Eh, Era un acto que llevaba a lo popular. Creo que lo cristiano sostiene un concepto de lo popular que viene traído del mundo romano. La idea de que todos son parte. Al fin y al cabo, el cristianismo permitía que cualquier casta se uniera a la iglesia, ¿no? Había siempre una iglesia y todos participaban de ella, más allá de las diferencias de estratos sociales, ¿no? Y este espacio permitía un poco romper eso y era lo espiritual lo que los unía, ¿no? Pero sí se forman élites religiosas que buscan controlar la narrativa, ¿no? Esto que decimos de que cuál es el fenómeno legítimo de lo trascendente y cuál es una superstición que puede ser hasta tolerada, ¿no? Y otra magia condenada. Esto lo voy a dejar abierto a estas cosas, porque obviamente cuando veamos lo de brujería lo vamos a profundizar. Em, pero sí habían supersticiones toleradas. De hecho, lo que se va a criticar es que una vez que algo se ponía en el sentido común y se repetía, sobre todo en muchos casos, hasta a veces los propios sacerdotes de parroquias, ¿no? De campesinos, eran supersticiosos, ¿no? Entonces, no era tan homogéneo la forma en la que se podía controlar, ¿no? Lo divino o lo trascendente, ¿no? Pero siempre están en esa búsqueda política, narrativa sobre el pueblo. Bueno, tanto el cristianismo romano como el islam, existió siempre una frontera difusa entre lo sobrenatural o lo que era real sobre eso sobrenatural, y siempre una búsqueda de domesticarlo y legitimarlo para que no escape un poco de la ortodoxia, ¿no? Creo que durante este periodo las dominaciones son completamente religiosas principalmente y después son políticas o económicas, ¿no? Lo que pasa es que regiones como el Islam eh, superan un poco la tensión entre lo político y lo religioso, ¿no? Del mundo cristiano. Sobre todo porque la propia historia, la narrativa de Jesús, él ya en sus propias palabras dice cosas así: al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, ¿no? Condena mucho a la idea del imperio, a la idea del dominio político, ¿no? Esta idea de sostener a los pobres. Se va a encontrar con muchos santos como por ejemplo San Benito, pero también ahora Ad Labora, ¿no? Pero también San Francisco de Asís, algunos otros con vocación de pobres, ¿no? A los pobres y al campesinado que empiezan más a florecer quizás más en la Edad Media por la cantidad de crisis que hay en esa región, ¿no? Em, pero el mundo religioso permitía una unidad, una tensión entre lo político, ¿no? Y esto que dijimos de la coronación de Carlomagno, que la termina poniendo el Papa, mostrando que es una pintura que acá no la sumé, ahora me arrepiento, pero donde está el Papa poniéndole la corona a Carlomagno, mostrando que ellos están sobre el poder
¿no? De un rey o de un territorio, ¿no? Y el papado en estos momentos va a hacer guerras o va a conquistar territorios, va a estar a la par. De hecho, no es nada parecido el rol de un papa a la actualidad, a lo que era en este momento, ¿no? Que eran básicamente reyes, ¿no? Ejerciendo el poder. Se conoce la historia de los Borgias, por ejemplo, ¿no? Familias reales que se perpetúan en el poder. Toda esta decadencia un poco se va a dar hacia el final de la Edad Media, ¿no? No tanto por, sobre todo, cuestiones de la iglesia, sino por cuestiones demográficas, políticas y de peste, ¿no? O de crisis que debilitan aún más. Em, pero bueno, preguntas, consultas, ¿qué cosas nuevas aprendieron o qué cosas ya sabían? ¿Qué les llamó la atención? Nada. Aburridísimo. La Edad Media oscura. No aprendí nada, dice. Yo no conocía nada de todo esto, o muy poco, así que tengo anotado ahí para leer un montón de cositas. ¿Cuál es? Todo, sobre todo la parte de la Inquisición y todo eso me reinteresa. Me encanta Todo lo turbio. despertar, despertar curiosidades y Sí, saberes. sí, sí, está bueno. No, bueno, y la de también de cómo usaban la astrología, toda la parte de lo naturalis. Eso también está bueno. Sí, Paul, que se dedica a la alquimia o a la herbología también, ¿no? El rol debe conocer bastante sobre el rol de la astrología médica, que sigue siendo como. Hay mucha gente que hace cosas y la practica, ¿no? Ahí está. Sí, sí, es el momento en el que se expande en la Edad Media y que, bueno, vos lo mencionaste, ¿no? Esto del uso de los temperamentos, que un poco es la base de la medicina hipocrática, galénica, ¿no? Esto de percibir que los balances o desbalances de los cuatro elementos en el cuerpo son los que generan enfermedad o que la enfermedad, ¿no? Viene del desequilibrio de esos, eh, de los elementos. Eh, y bueno, y justamente cómo buscar en la naturaleza compensar, ¿no? Si hay un desequilibrio caliente, buscar algo frío, medicinas o plantas frías, por ahí va toda la exploración claro, de toda la astrología natural. Wow, y Sí. hay toda una representación también de los signos y las partes del cuerpo, ¿no? Como los planetas, o qué tendencia a cierta enfermedad tendría cierta carta, que después eso se va complejizando mucho más. Hay un libro que es Botánica Oculta de Paracelso, que él era médico y astrólogo del 1004, 1500. Ahí están los mapas, ¿no? Como del cuerpo humano, de qué parte del cuerpo humano rigen los signos y a su vez los planetas, que por momentos, bueno, es información que se acopla, por momentos no. Eh, pero ahí él hace todo un despliegue, sí. Nicolás Culpeper también. Bueno, que fueron también personajes súper interesantes, ¿no? Culpeper, nada, como dato color, pero era un médico británico que el chabón eh, tradujo del latín un montón al inglés un montón de libros para que la gente pudiera tener acceso a la medicina en esa época donde estaba digamos, privado únicamente para quienes sabían latín, ¿no? Que eran muy pocos.
y por eso llegan al odio, ¿no? De la medicina y de la comunidad científica, digamos. Y él también es uno de los que hace un gran aporte a toda esta parte de la astrología médica. Bueno, una de las cosas que le quería aportar es esto, que ellos tienen, por ejemplo, los cristianos occidentales y los cristianos patriarcales orientales también tienen un culto a no ver el cuerpo, ¿no? A no poder tocar el cuerpo muerto. Entonces, atrasan, esto es un poco sí, el descubrimiento de un montón de cosas, que el mundo musulmán lo supera más rápido a eso. Ellos se vuelven grandes médicos, grandes investigadores durante este periodo porque ellos no tienen problema con usar el cuerpo durante todo el cristianismo y toda la ritualización que usamos hoy, del cajón, del entierro, completamente cristiana. Y eso tenía una forma, porque a un cuerpo muerto se lo podía intervenir, porque en el juicio final se tenía que levantar. Dice que ellos lo creían literal a eso. Por eso hasta hace muy poco en el mundo no se podía hacer cremaciones y el motivo era cristiano, porque en el juicio final no se podían levantar. Entonces, durante este periodo no podían tocar los cuerpos. Entonces no podían experimentar nada en ningún sistema. O sea, lo que heredaban era aquello que había leído de Aristóteles o de alguno griego, pero hasta con un recaudo de que eran paganos, ¿no? Que, o sea, que era ilegal de alguna manera consumirlos. En cambio, el mundo musulmán no tenía problema con eso, ¿no? Entonces, es la época dorada del mundo árabe, ¿no? Durante este periodo, porque hacen grandes investigaciones, no solamente en la medicina, en la astrología, lo vamos a ver en la próxima clase, pero también en la matemática. Ellos perfeccionan el sistema decimal, ¿no? Ellos, gracias a ellos, es que básicamente hasta el concepto de algoritmo, ¿no? Que lo vamos a ver, que era un autor árabe, ¿no? Son increíbles, ¿no? Los árabes durante este periodo. Siento que es muy injusto siempre la historia, ¿no? Porque si ahora son terroristas, son estos, son, siempre son, mientras menos blanco es, lo peor son, ¿no? Como es muy difícil reconocerle los aportes, ¿no? Que después uno de los otros se lo chupan y dicen, es mío, ¿no? Me olvido. Pero el nadir es un concepto árabe, por ejemplo, ¿no? El concepto de nadir, ¿no? Y hay muchísimas cosas como los nodos que se introducen recién en este periodo, ¿viste? De los eclipses, porque eso es mitología árabe. Por eso, dentro de la mitología de la carta, vamos a encontrarnos con muchas referencias del mundo árabe también, ¿no? Más que del mundo cristiano. Porque piensen que ellos van a relegar, por eso el renacimiento es tan feroz, ¿no? El humanismo es tan feroz después porque mientras ellos tratan de ocultar todo lo griego y romano por pagano, por hereje, por ilegal, esto hacen que los renacentistas lo traigan de vuelta queriendo saltearse a ellos, ¿no? Como, está bien, al principio hablé de ser justo con la Edad Media, pero también entender que las cosas son causa y consecuencia. El Renacimiento no podría existir si esta iglesia de este momento no hubiera sido tan intolerable con los conocimientos traídos, ¿no? Entonces después tiene un renacer en la modernidad que trata de saltearse hacia esta relectura de autores latinos, griegos, o en el mundo árabe que lo perpetúan, ¿no? En el mundo bizantino también. Em, pero bueno, me quedo ahí con esto de los autores, pasarlo por escrito al grupo después. Me interesa chusmear un poco. Em, Sí, claro. Bueno, ¿algo más que se les ocurra? ¿Qué les llamó la atención? Un poco pienso que la tensión entre libre albedrío y extremismo, destino a libertad, no murió del todo. No, para nada. De hecho, sigue funcionando. Es un debate que nunca termina de cerrarse. Yo creo, ahí mi opinión subjetiva, no la hemos tenido tan bien, o sea, la astrología no la ha tenido todavía, ¿no? Entre esta nueva astrología más moderna, ¿no? Porque hay ciertas formas en las que a veces narramos las cosas o nombramos lo que decimos que puede generar este debate, ¿no? ¿Por qué? Porque, sí, o sea, de algún modo para mí, más allá de que no estoy de acuerdo con las formas o la manera del mundo medieval cristiano, ¿no?
sí siento que tiene un punto en el sentido, ¿no? Porque si yo dejo que todo sea influencia de los astros, nadie tendría responsabilidad de nada. De hecho, no podría existir la justicia, el sistema judicial, ¿no? Porque entonces somos robots manejados por los astros, ¿no? Entonces no es que yo hice algo, no es que yo elegí, ¿no? Sino que me hace el astro. Pero a veces en la forma de postular las cosas que decimos, que quizás las damos por entendidas, no digo, yo creo que hay gente que sí lo cree literal, pero bueno, no creo que todos, pero a veces en la forma en la que narramos es lo que da como a confusión, ¿no? Nos da como a confusión. Y estos son debates importantes porque este debate perdura porque sigue sin todavía encontrarle profundidad o forma a eso. Para que encuentre profundidad de forma tengo que nombrarlo, tengo que hablar sobre eso, tengo que discutir lo que plantea uno u otro, ¿no? Nos vamos a encontrar con muchos colegas muy deterministas en un montón de cosas. Un poco deterministas, pero en el otro también entienden que alguien hace algo mal, entonces hay como una contradicción latente, ¿no? Como alguien decidió algo feo. Pero es muy, muy grave cuando se puede escalar en esto, porque el propio cristianismo cayó en lo mismo, que es decir, hay un terremoto, bueno, es culpa de los homosexuales, de las mujeres, de esto. Me he encontrado con gente de la astrología diciendo cosas así. Vino la pandemia por las aborteras, ¿no? Y ustedes rompieron el orden divino y esto es consecuencia de, ¿no? Como el delirio místico está presente en estas cosas, ¿no? Y estas culpabilidades, ¿no? De uso sexo natural sobre algún sector de la población, ¿no? Cómo se usa para algunas cosas, pero si yo digo que todo de los astros, hasta en la propia astrología mundana que yo suelo analizar, decir que un país, bueno, esta es la carta de Israel, entonces por eso hizo un genocidio, bueno, no sé si uno diría ese tipo de cosas dentro ordenadas, ¿no? Como guarda, ¿no? Con esos relatos o esas formas, ¿no? Y a veces también pasa mucho en la mundana o en la política, que es decir, bueno, entonces esto generó este acto, pero también hay una capacidad del pueblo de organizarse o decidir otra cosa, ¿no? Como también hay libertad de grandes sectores o de grupos, ¿no? De poder cambiar las cosas, ¿no? Pero es un debate que perdura y se da acá y teoriza acá, ¿no? Creo que bastante asertivo, ¿no? Lo que proponen en algún modo. Y ha perdurado, ¿no? El concepto de libre albedrío es muy importante dentro del cristianismo, pero sobre todo dentro de nuestra propia realidad actual también, ¿no? Porque si no, estamos determinados. eh, Sería muy fácil integrar la carta, ordenar o hacer un análisis, porque entonces le haces como una y le ordenás todo, ¿no? Eh, Como que carece quizás a veces también de ciertas dinámicas de tiempos o espacios o capacidades o ganas o intenciones, ¿no? Acá lo que propone con el libre albedrío es la intención que hay de hacer algo, ¿no? Esa intención que profundamente Dios sabe con qué sentido lo hago a eso, ¿no? Em, que de alguna manera, como Dios es omnipresente, yo genero individualidad, ¿no? Porque Dios estoy yo con Él, ¿no? Entonces se va a ir perfeccionando, ¿no? A la larga, que será yo soy Dios o el Dios está en mí, y todo ese tipo de relatos son más bien de la creación de un poco cristiana, porque es la omnipotencia de Dios, quiere decir que yo soy imagen y semejanza, y que Él a través de la oración habla conmigo en directo, ¿no? O me perdona a través de sus sacerdotes, ¿no? Pero esto habla otra vez de un nivel de introspección, ¿no? Que es la capacidad del individuo a tener una vida interna y propia. Esto es muy importante. Ustedes como pensamos que es algo irrelevante, pero es algo que se fue ganando con el tiempo, la capacidad de tener un mundo interno. Si no, yo era solamente lo que otro más arriba de mí decía que era, hasta identitariamente, ¿no? También la servidumbre medieval o la esclavitud o lo que sea, no ha dejado de haber esclavitud o servidumbre, ¿no? Pero es cuando uno pierde la capacidad del mundo interno, ¿no? De la capacidad de ser alguien, de sentir algo, de poder conectarse con eso. La teología acompaña siempre a los procesos de individuación. Yo en eso estoy como muy de acuerdo con Jung en lo que planteé. La teología acompaña la capacidad de individual. Por eso a veces
se considera que la astrología, aquellos que son no astrónomos, exterminio astrología, vieron que dentro de los astrónomos hay varios. Uno que no quiere matar, exterminar, pero quizá uno en el medio, un poco más tolerante, dirá, bueno, es parte de nuestra historia, y otro más dirá que la astrología formaba parte de una protopsicología, que es un poco también lo que dice Jung. Em, ¿Pero por qué? Porque el individuo tenía la capacidad de tener identidad y ser alguien, que le pasen cosas, que le duelan, que le suceda, que piense, que opine, ¿no? Entonces, que es un poco el concepto de psiquis o de emociones, que hoy se ha mucho más pulido, ¿no? Pero lo que vemos acá es la astrología acompañando ese proceso, ¿no? De los seres humanos, ¿no? Como relevante también, ¿no? La capacidad del mundo interno. Eh, bueno, ¿algo más que quieran aportar? Agos, ¿cómo vas? ¿Cómo le llevas? Bien. No, no sé si tengo algo particular para aportar hoy. También ahí anotando cosas y juntando datos, información de cosas que no conocía. Bueno, bien ahí. Información que no conocías, me encanta. Em, bueno, Nadia, Esteban, Sharon, Pau, Euge, a vos. Gracias por la clase. Hoy me voy a retirar un poquito temprano. Como les dije, tengo un evento, pero nos vemos en la segunda clase. Ya la otra le gustó el tema. Brujería, mujeres, disidencia. Está bueno, ¿no? El cristianismo, eras astrológica, vamos ahí, y el mundo musulmán. ¿Conoces sobre el mundo musulmán y sobre Mahoma algo? Más o menos. Bueno, le voy a mandar a hacer nada, ok. Vamos a ir a hacer la tarea como mal, como no corresponde. Van a ir al chat GPT y le van a preguntar sobre Mahoma. Charlen con el chat GPT y que les cuenta. Tengo miedo de no llegar, por eso con las temas, así si pueden ampliar un poquito, pero sí quiero que tengan algunas cositas, sobre todo de Mahoma y de las cualidades del Islam, ¿no? Del origen del Islam. Bueno, nos vemos, que tengan una linda semana, un buen fin de, un abrazo enorme, que estén muy bien, chau, chau, Gracias. adiós.